Hola, buenos días. Hoy vamos a hablarles sobre el crack de la bolsa de valores en 1929. Su concepto, sus antecedentes. Su surgimiento, las consecuencias y nuestra conclusión sobre este tema. El crack de la bolsa de valores en 1929 fue una crisis financiera que tuvo lugar en octubre del año mencionado, ya que fue la caída más devastadora de la bolsa en Estados Unidos. Fue una repercusión que provocó un duro periodo de crisis económica conocido como la Gran Depresión. La caída de los valores en Wall Street comenzó el jueves 24 de octubre en 1929, pero los picos más críticos tuvieron lugar el lunes 28 y el martes 29. Por esta razón, en la historiografía sobre el asunto se habla tanto de jueves negro como de lunes negro y martes negro. El proceso se extendió a lo largo de un mes. Las consecuencias fueron tan graves que la recuperación de los valores hacia los estándares previos del crack del 29 solo fue posible en la década de 1950. 11 de noviembre de 1918. Termina la Primera Guerra Mundial, Europa está totalmente devastada y los Estados Unidos de América en 1919 emerge como la primera potencia mundial, al haber entrado cuando sus contendientes estaban prácticamente vencidos. La Primera Guerra Mundial había situado a Estados Unidos en una posición privilegiada frente al resto del mundo, convirtiéndolo en el gran proveedor de materias primas, productos alimenticios e industriales. El crecimiento industrial fue extraordinario, basado en las teorías de Taylor y Ford sobre organización del trabajo y producción en serie. Por el contrario, la agricultura no tuvo un crecimiento paralelo. Los precios agrícolas eran muy inferiores a los industriales, por lo que muchos campesinos vendieron sus tierras a bajos precios y se fueron a las ciudades. Eran tiempos de alto consumismo. Los americanos se convirtieron en los prestamistas del mundo, en la fábrica y despensa. Todo esto llamándose los felices años 20, siendo una época de gran prosperidad en lo social, por los espectáculos de masas, la popularización de la música, del cine, el teatro, estilo de vida desinhibido, la liberación de la mujer, pero también en lo económico, pues todo el mundo gastaba, todo el mundo compraba, todo el mundo se extendía en lujos como coches y restaurantes. Fue la llegada del consumo de masas, del lleve ahora y pague después, convirtiéndose en la institucionalización del pago a plazos y del crédito fácil. Nada se podía interponer entre los americanos y el sueño americano, y uno de los grandes legados de la Primera Guerra Mundial fue la entrada masiva de particulares a la bolsa de valores a través de los llamados bonos libertad, una suerte de títulos de renta fija que el gobierno federal vendió durante la guerra para financiarla. Fue a través de los bonos libertad que muchos americanos promedio conocieron la bolsa y se dieron cuenta que podrían ganar más dinero con ella que con los bancos del momento en aquel entonces. De un momento a otro se volvió normal invertir en bolsa. Muchas personas comenzaron a invertir por primera vez en las grandes compañías industriales americanas. Esta nueva tendencia la comprendieron rápidamente en Wall Street, que comenzó a desarrollar productos financieros para estos nuevos llamados inversionistas, marcando la llegada del compre ahora y pague después a los mercados financieros. Desde un director de banco hasta un limpiador de zapatos podía endeudarse y vivir por encima de sus posibilidades. En 1922, la Reserva Federal bajó los tipos de interés, comenzando la burbuja inflacionista y la borrachera bursátil. Antes, solo invertían expertos, rigiéndose a las leyes de oferta y demanda. Muy pronto, todo el mundo se estaba endeudando para especular. Los bancos, las empresas y otros más estaban prestando dinero para que la especulación continuara. El negocio era redondo, pues se prestaba dinero, se ganaban intereses sobre él y se contribuía a que la bolsa continuara subiendo, y que con ella el precio de las acciones de los bancos y las compañías. Los mercados financieros subían más que los empresariales, y estos más que la productividad y los salarios. Prácticamente, la bolsa no paró de subir entre 1919 y 1929. Al terminar la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos resulta beneficiado, al pasar a ser mayor proveedor de materias primas, productos agrícolas e industriales en el país.
Se expandieron varios sectores industriales y la infraestructura crecía rápidamente acorde a las necesidades. Los empresarios empezaron a invertir sus ganancias en la bolsa y el buen clima de confianza y el optimismo llevó a las personas del común que se iniciaran en las compras de acciones. La cultura de la inversión se popularizó y dejó de ser un tema de banqueros e inversionistas. Las acciones aumentaban sus precios y los inversores veían lo fácil que era ganar dinero. La creciente demanda por acciones presentaba la subida del precio aún más. Al ciudadano común no le importaba cómo funcionaba, solo tenía en cuenta que invertir una cantidad baja de dinero podía recibir en meses una exagerada rentabilidad. La confianza en la bolsa era tan alta que se comenzó a ver la modalidad a créditos. Se daba una cuota inicial y el resto era a plazos. El mercado crecía y no parecía tener techo. El 24 de octubre de 1929 ocurrió lo inimitable. Una pérdida de confianza ocasionó unas ventas masivas de acciones que no encontraban compradores. Entonces los precios cayeron. Los inversionistas del común no sabían qué había pasado, de un día al otro lo habían perdido todo. En una reunión, los banqueros más importantes se llegó a la conclusión de hacer millonarias compras por acciones para enviar un mensaje de tranquilidad y hacer subir los precios. Sin embargo, la confianza ya se había perdido. Llegaban órdenes de ventas y los banqueros ni el gobierno podían hacer algo. Las bolsas habían perdido en pocos días más de 25.000 millones de dólares. Cientos de banqueros quebraron porque todos querían retirar sus ahorros y como la gente no podía pagar sus créditos, el sistema financiero se vino al piso. Este martes negro, 29 de octubre de 1929, se dio inicio a lo que se conoce como la Gran Depresión. Antes del crack del 29, las industrias estadounidenses producían más de lo que demandaban. En marzo de 1933, el presidente propuso una marcha, lo que se denominó el Día, un plan que recuperaba la economía, pero solo fue hasta inicios de la Segunda Guerra Mundial, cuando el país participó inicialmente como un gran proveedor de materias primarias y armas, y así la economía se reconstruyó nuevamente en base a la guerra. El impacto de esta crisis de bolsa fue brutal en todo el mundo. Lo que comenzó como una crisis local acabó por convertirse en mundial, abarcando desde Sudamérica hasta Australia, y dio paso a unos años que se conocieron como los de la Gran Depresión. Crisis financiera. La alta tasa de endeudamiento y la no devolución de préstamos provocó la quiebra de muchos bancos y a su vez la quiebra de empresas al faltar la financiación. Esta falta de liquidez afectó al consumo y a los productores y redujo la producción. Crisis industrial y comercial. Al bajar la demanda, bajaron los precios y a su vez los beneficios empresariales, lo que afectó a la tasa de paro que aumentó. Crisis agrícola. La agricultura ya venía en crisis desde años antes, pero la caída de precios la ausentó. Crisis internacional. Se redujeron los préstamos a Europa por parte de Estados Unidos y a su vez volvió el capital americano, que estaba invertido fuera de sus fronteras. A su vez Estados Unidos optó por medidas proteccionistas para favorecer su propia producción, lo que perjudicó a los otros países. Austria y Alemania fueron los más perjudicadas, pues tras la guerra sus economías se basaron en gran parte en la aportación de capital americano. Francia vivió tiempos de crispación social. Por último tenemos los cambios políticos. Esta crisis trajo cambios políticos importantes, pero a la vez internacionales. Quizá el hecho más importante es que entre tantas crisis y malestar social, en Europa, un joven austriaco comenzó a influir confianza entre su propia gente, ofreciendo soluciones que abogaban por una gran Alemania. Se trataba de Adolf Hitler, quien vio en esta crisis la gran oportunidad para hacerse del poder. En Alemania la tasa subió hasta los 6 millones de parados y este odio hacia el capitalismo se tradujo en que en 3 años se pasaron un poco más de 100.000 carnets nazis a 800.000 afiliados. La desoladora situación que se vivió en aquellos años no fue fortuita. Vino alimentada por el despilfarro de la población, la falsa realidad de una sociedad rica en la que todo el mundo podía vivir cómodamente y sin grandes esfuerzos. Una economía basada en unas ideas irreales y que se movía por el dinero rápido sin respaldo real. La bolsa jugaba el papel principal de la economía. Nadie se libraba de acudir a ella para enriquecerse,
y esto hacía que la bolsa cada vez creciera más y más, creando una riqueza falsa a la que todo el mundo se apuntó. Cuando la bolsa cayó, todos los inversionistas lo perdieron todo y la economía se derrumbó. La gran parte de los autores apoyan la teoría de que fue el keynesianismo y el New Deal de Roosevelt el que consiguió que la destrozada economía volviera a resurgir.